Hola a todos, bienvenidos a un nuevo especial histórico. Si Ana Bolena es considerada la figura femenina más difamada, controversial e incomprendida de la historia inglesa, Ricardo III es sin duda su contraparte masculina. La súbita muerte del rey Eduardo IV de Inglaterra, a los 40 años, el 9 de abril de 1483, con un heredero de 12 años y otro hijo de 9, dejó un reino dividido, en las postrimerías de una sangrienta guerra civil y en la incertidumbre de saber quién controlaría el gobierno en la minoría del príncipe, que debía ser asesorado por un lord protector hasta cumplir la mayoría de edad. Para sorpresa de todos, el elegido fue Ricardo, duque de Gloucester, hermano menor de Eduardo y señor del norte, un experimentado líder militar que gozaba de una buena reputación entre las autoridades de la región. Ricardo partió a Londres el 20 de abril, dispuesto a encargarse de todo, pero nada salió conforme a sus planes. Una serie de disputas con su cuñada, la reina viuda Isabel Goodwill, pusieron a dos facciones en constante enfrentamiento, y para explicarlo con más detalle, volvemos a contar con la ayuda de Jorge, nuestro especialista en historia inglesa, y esta es nuestra tercera colaboración, analizando la vida de otro personaje histórico y los mitos que lo rodean. ¿Cómo estás, Jorge? Feliz de verte, Adriana, y abordar junto a nuestro público de seguidores uno de los personajes centrales del largo conflicto dinástico conocido como la Guerra de las Dos Rosas, que enfrentó a los York y los Lancaster durante varias décadas. Los meses que siguieron a la muerte de Eduardo IV estuvieron plagados de arrestos, conspiraciones y ejecuciones que culminaron a mediados de junio con la anulación de su matrimonio con Isabel Woodville, con lo que los herederos de la pareja fueron declarados ilegítimos. Así, en un inesperado giro de los acontecimientos, Ricardo quedó como el único descendiente legítimo de la familia real. El 6 de julio de 1483, menos de 3 meses después de la muerte del rey Eduardo, su hermano Ricardo fue coronado en la abadía de Westminster como Ricardo III, mientras que sus sobrinos, los príncipes que habían sido alojados en la Torre de Londres, nunca más fueron vistos. El reinado de Ricardo, sin embargo, no trajo la paz. Debió enfrentar rebeliones, conspiraciones y la constante amenaza de Enrique Tudor, en quien los Lancaster veían su única esperanza de recuperar el trono. El 22 de agosto de 1485, ambas fuerzas finalmente se enfrentaron en la batalla de Bosworth Field, donde el último rey Plantagenet encontró la muerte a los 32 años. Unos meses después, Enrique Tudor fue coronado como Enrique VII y, con él, una nueva dinastía gobernó sobre Inglaterra. Durante la era Tudor, la figura de Ricardo se asoció con palabras como jorobado, depravado, asesino y usurpador, y su nombre hasta hoy es sinónimo de maldad y perfidia. Ricardo se convirtió en el máximo villano de la historia inglesa gracias a obras como la de Shakespeare, Ricardo III, crónicas sesgadas como la de Thomas Moro o John Rose, carentes de fuentes primarias como la de Polidoro Virgilio, la mayoría de estas escritas por personas que nunca conocieron a Ricardo, pero cuyas afirmaciones sirvieron como propaganda en favor de la nueva dinastía. Como sucede a menudo durante siglos, estas creencias fueron y siguen siendo replicadas por la ficción y desde luego creídas popularmente. Sin embargo, los hechos que hoy conocemos no siempre coinciden con sus representaciones ficticias ni con las ideas que popularmente se tienen sobre la persona de este monarca. ¿Era Ricardo un ser tan monstruoso que ni los perros le ladraban cuando pasaba como cuenta Shakespeare? Nació inacabado, deforme y con pelo largo tras estar 2 años en el vientre de su madre como cuenta John Rose. ¿Realmente asesinó a sus sobrinos y envenenó a su propia esposa? ¿Es verdad que se acostó con su propia sobrina, como nos cuenta Philippa Gregory? Estas y otras preguntas son las que vamos a responder en el siguiente video, pues no podemos comprender la historia sin analizarla a profundidad. Por eso, hoy les presentamos 10 mitos sobre Ricardo III
¿Y cuál es su verdad histórica? Número 1. En la aclamada obra de William Shakespeare, La tragedia de Ricardo III, se le describe como un hombre feo, inacabado, jorobado, repugnante, cojo y con un brazo marchito, de una fealdad tan monstruosa que odiaba todo lo bello y se la pasaba urdiendo planes de asesinato contra su propio hermano e incluso su propia esposa. Esta imagen se quedó con las personas durante siglos y Ricardo sigue siendo representado de esta manera en escenarios teatrales de todo el mundo, contribuyendo a la idea que se tiene de él como un villano despiadado. Incluso algunos historiadores, como el norteamericano Jacob Abbott, en su libro Ricardo III, publicado en 1901, sostuvieron y defendieron esta versión, todo a pesar de que Shakespeare no conoció a Ricardo y escribió su obra más de 100 años después de la muerte del monarca. El origen de este retrato del villano jorobado es fácil de explicar. Shakespeare escribió esta y muchas de sus obras durante el reinado de Isabel I, nieta de Enrique VII. Atacar al rival histórico de la dinastía Tudor era una forma de ganar simpatía real y congraciarse con la nueva monarquía. Asimismo, es importante tener en cuenta que uno de los principales patrocinadores de Shakespeare era Fernando Stanley, un descendiente directo de Thomas Stanley, el esposo de Margarita Beaufort y padrastro de Enrique VII, quien además se hizo famoso por traicionar a Ricardo III durante la batalla de Bosworth. Afirmar que era deforme, renqueante y jorobado no solo era la forma perfecta de legitimar el reinado de los Tudor, sino también contribuía a complacer la creencia de que Ricardo era malvado, pues Ricardo vivió durante la época medieval, en la que se creía que una mente malvada debía habitar un cuerpo retorcido, y que los defectos físicos simbolizaban un alma mala y eran una manifestación de la ira de Dios. Más allá de la lógica, o falta de la misma, de estas creencias, lo cierto es que la leyenda de las discapacidades físicas del rey Ricardo cuenta con cierta base histórica. En septiembre de 2012, los restos de Ricardo III fueron descubiertos en un estacionamiento de Leicester, donde hace 500 años se encontraba la iglesia de Greyfriars, donde fue arrojado el cuerpo de Ricardo tras la batalla de Bosworth. Los estudios realizados al esqueleto revelaron que el monarca sufría de escoliosis severa, lo cual le hacía tener un hombro ligeramente más alto que el otro y una curvatura en la espalda. Esta condición, que actualmente afecta a 1/3 de la población mundial, provoca una desviación en la columna vertebral que hace que un lado del cuerpo esté más arriba que el otro, pero no provoca, ni en los casos más severos, cojera, un brazo marchito, ni una joroba repugnantemente grande. El mito del jorobado fue postulado por el clérigo inglés John Rose, quien, si bien en un principio apoyó a Ricardo durante su reinado, no dudó en difamarlo tras su muerte para congraciarse con el nuevo rey Tudor. En su libro Historia de los Reyes de Inglaterra, de 1491, Rose describió a Ricardo como un jorobado hipócrita, de contextura distorsionada y apariencia repulsiva, culpándolo además de numerosos crímenes. Esta imagen negativa fue luego replicada por Tomás Moro y Polidoro Virgilio, cuyas biografías se publicaron durante el reinado de los Tudor, aunque ninguno de ellos llegó a conocerlo personalmente. Por el contrario, contamos con variados testimonios de personas imparciales que sí lo conocieron, y estos nos cuentan otra historia. Archibaldo Whitelaw, embajador del rey escocés Jacobo III, quien lo conoció en 1484, lo describe como bajo de estatura. Nicolás von Poppelau, viajero de Silesia que visitó a Ricardo III en 1484, lo describe como bastante delgado, de brazos y piernas delicados y un buen corazón, mientras que Catalina, condesa de Desmond, utiliza el término guapo, bastante lejano del horrible y deforme jorobado descrito por Tomás Moro. Los testimonios y la reconstrucción de sus restos nos permiten concluir que la apariencia exageradamente horrible no es más que un mito. Número 2. Otro de los mitos difundidos durante la era Tudor es que Ricardo III fue un tirano incapaz y descuidado,
un hombre miserable y traicionero que actuaba con malicia en detrimento de su reino y su propia dinastía. La principal fuente para estas afirmaciones es la narración de Polidoro Virgilio, Anglica Historia, publicada en 1534, en la cual señala que Ricardo estaba siempre arrebatado y atormentado, cometiendo todo tipo de acciones despiadadas. Cabe recalcar que Polidoro Virgilio no estuvo presente durante la época de Ricardo III y escribió su historia a solicitud de Enrique VII, quien reclamó el trono de Inglaterra por derecho de conquista, puesto que era descendiente del rey Eduardo III, pero por línea materna y además ilegítima. En otras palabras, su derecho al trono inglés era débil y por demás cuestionable, por lo que, como muchos otros gobernantes de su época, necesitaba empañar el reinado anterior para que el propio no sufriera de comparaciones desfavorables, exaltando su derecho divino a reinar. Como vemos, Polidoro tenía una agenda política que siguió en su escrito, ideas que luego fueron replicadas por Tomás Moro y Shakespeare, y que hasta hoy siguen siendo creídas. Pero, ¿acaso tienen una base factual? Las actas sobrevivientes del Parlamento y casos legales nos muestran hechos muy diferentes. Es verdad que Ricardo III solo reinó poco más de 2 años, pero eso no quiere decir que no hizo nada por su país o que fue, como Moro y Virgilio lo describen, un pésimo gobernante. Analicemos las cosas con detenimiento. En la primera sesión del Parlamento, que se inauguró durante su reinado, el 23 de enero de 1484, los miembros aprobaron una serie de reformas legales que vale la pena mencionar. En ese tiempo existían leyes que no permitían importación de ciertos productos, sobre todo italianos, pero Ricardo estableció que el comercio de libros y sus artesanos no debía verse afectado por ningún impuesto o ley restrictiva, apoyando el ingreso de la imprenta y la promoción de trabajos literarios. El comercio extranjero era sumamente impopular en Inglaterra porque afectaba a los comerciantes locales, por lo que para remediar la situación, Ricardo permitió el comercio, pero con algunas condiciones, como que parte de las ganancias se gastaran en Inglaterra y que los mercaderes extranjeros contrataran ingleses para crear empleos, incrementando así la oferta laboral. Abolió las benevolencias, un sistema tributario a través del cual reyes forzaban a sus súbditos a regalarles dinero cuando las arcas reales necesitaban financiar alguna campaña o guerra. Este gravamen fue restaurado tras la muerte de Ricardo, pese a su gran impopularidad entre los ingleses. Se eliminó el fraude en las transacciones de tierra, algo que pasaba a menudo, ya que en esa época no era ilegal no declarar una falla en un título de propiedad al venderlo, lo que significa que los compradores podían y solían ser defraudados. Esta ley introdujo transparencia y legalidad en dichas transacciones. Estableció una forma temprana de asistencia legal que permitía a quienes no tenían los medios para contratar abogados apelar directamente al Consejo Real para que se escuchara su caso. Estableció la publicación de leyes y estatutos en inglés, ya que hasta entonces se promulgaban en latín y francés, idioma que no comprendía la clase baja. Los registros del Parlamento en el siglo XV nos indican que varias personas son arrestadas y encarceladas diariamente bajo sospecha de un delito grave, a veces por malicia y otras por sospecha vaga, y por lo tanto se las mantiene en prisión. Además de ser arrestado, el sospechoso solía ser privado de sus bienes y propiedades, y si eran declarados inocentes, no existía el requisito de devolver los bienes confiscados. Lo que hizo el Parlamento de Ricardo fue corregir esta inequidad aplicando el uso de fianzas. Siendo justos, algunas de estas reformas fueron muy populares, así que ciertamente él tuvo un beneficio. Pero incluso antes de ser rey, Ricardo solía tomar posturas polémicas en conflictos legales, granjeándose la enemistad de nobles como Thomas Stanley por defender a los menos poderosos. Durante sus años gobernando el norte, era común que grupos de pobladores lo buscaran para quejarse de la corrupción permitida por otros nobles. Así que es necesario decir que Ricardo fue un gobernador de mente abierta y un administrador talentoso, aún para nuestros estándares modernos. Un tirano que, en teoría, debe buscar oprimir a su pueblo, privarlo del conocimiento y la justicia, ciertamente no dejaría pasar estas leyes.
por lo que Ricardo hizo en muchos sentidos todo lo contrario de lo que hace un tirano, independientemente de sus motivaciones. Número 3. Si alguna vez oíste hablar de Ricardo III a través del teatro o la ficción, seguramente identificarás la frase ¡Un caballo! ¡Un caballo! ¡Mi reino por un caballo!, con la cual Ricardo cobardemente intentaba huir de la batalla de Bosworth, según William Shakespeare. En la obra del bardo, Ricardo pierde su caballo en pleno combate mientras se enfrentaba a Enrique Tudor, exclamando esta frase en los párrafos finales antes de caer muerto. Históricamente, ningún testigo respalda este hecho. Es cierto que Ricardo lideró la última carga de caballería intentando llegar a Enrique Tudor, quien permanecía al margen de la batalla, pero apenas logró llegar al abanderado de Enrique, William Brandon, que portaba su estandarte, a quien de hecho logró matar. Inmediatamente después fue derribado, rodeado por los hombres de Tudor y asesinado, pero no hay evidencia de que tuviera un comportamiento cobarde. Por el contrario, cronistas como El Continuador, que critica muchas veces a Ricardo en la crónica de Croyland, describe su conducta con estas palabras. Durante la batalla de Bosworth nunca intentó huir. Ricardo III murió a causa de varias heridas y cayó en el lugar de la batalla como un espléndido y el más valiente príncipe. John Rose, un clérigo que sirvió a la familia Neville y quien describiera el reinado de Ricardo como el de un anticristo, escribió sobre Bosworth. Por todo esto, déjame decir la verdad. A su crédito, él se comportó como un soldado, a pesar de su cuerpo pequeño y débil fortaleza. Honorablemente se defendió a sí mismo hasta su último aliento, gritando una y otra vez que había sido traicionado. Y una fuente externa como el embajador castellano Diego de Valera aportó que un compatriota suyo, de apellido Salazar, fue ante Ricardo para pedirle que se pusiera a salvo, pues esa batalla, Bosworth, ya estaba perdida para él debido a la traición, pero Ricardo se negó a dejar el campo de batalla, afirmando: «Este día moriré como rey, o ganaré». Dicho esto, se colocó su corona y se adentró en la batalla, con tanto vigor que dio corazón a aquellos que permanecieron leales a él. Y solo por su cuenta se mantuvo en pie por bastante tiempo. Bosworth no fue la única batalla donde el monarca mostró su valentía y dotes militares. Ricardo enfrentó su primera gran batalla con solo 18 años, el 14 de abril de 1471 en Barnet, comandando la vanguardia del ejército de su hermano Eduardo, que buscaba recuperar su trono. Su desempeño fue tan destacado que se le dio el mismo cargo en la batalla de Tewkesbury, el 4 de mayo del mismo año, decisiva para la victoria yorkista. Desde entonces, recibió varios cargos como guardián de las marcas occidentales en la frontera escocesa y teniente general del norte, convirtiéndose en responsable de defender Inglaterra, principalmente de Escocia. A través de diversas campañas, Ricardo recuperó la ciudad de Berwick-upon-Tweed del Reino de Escocia en 1482, probando su habilidad militar. Número 4. La idea de que Ricardo ambicionaba el trono aún mientras Eduardo vivía y que provocó la discordia entre sus hermanos para conseguirlo, lo insinúa Polidoro Virgilio, lo afirma Tomás Moro y lo recrea Shakespeare en su obra teatral. Pero esta insinuación no tiene base histórica alguna. No hay una sola prueba que indique que él tenía una ambición desmedida por el trono, y menos que conspirara para tenerlo. Desde los 16 años, Ricardo recibió cargos oficiales dentro de la administración pública que le garantizaban una buena posición en la nobleza. Duque de Gloucester, alto condestable, gobernador del norte, alguacil de Inglaterra, además de una serie de propiedades que incluían altos ingresos, lo que le ayudó a forjar su carrera como un rico magnate. Durante la sesión del Parlamento, noviembre 1482, enero 1483, su hermano, el rey Eduardo IV, le concedió tantos ingresos y propiedades en la frontera con Escocia que se preparaba la creación de un palatinado, es decir, un estado independiente de la corona que quedaría en manos de Ricardo, aunque esto se frustró con la muerte de Eduardo en 1483. Otra evidencia importante es que a la muerte de Eduardo IV, al menos en apariencia,
Ricardo preparó la coronación de su sobrino, el nuevo rey, con celeridad y cumpliendo los protocolos requeridos. Envió invitaciones, ordenó la ropa y elementos para coronar a un niño de 12 años. Preparó un discurso para la apertura del Parlamento, refiriéndose a su sobrino como el rey Eduardo V. Incluso se acuñaron monedas con el nombre del nuevo rey. Y tal y como señala el historiador A.J. Pollard, aun si su ambición lo llevó a tomar la corona, hasta entonces Ricardo III había hecho todo para consolidarse como señor del norte, mas nunca como rey de Inglaterra. Las acciones militares del duque de Gloucester en Escocia, así como sus litigios en el norte, en compañía de su esposa e hijo, nos hacen pensar que su principal interés estaba en ayudar a su hermano a conservar la corona, no derrocarlo de forma tan vehemente como Moro y demás escritores alegaron. Número 5. Una de las escenas más famosas de la obra de Shakespeare es aquella en la que Ricardo acosa a Anna Neville para que se case con él. En la obra, la noble le escupe, lo desprecia con insultos ofensivos por su fealdad y lo acusa de asesinar a su padre y su ex esposo, a quien ella tanto adoraba. Ustedes dirán que esto es solo ficción, pero esta creencia perduró en la mente de historiadores durante siglos. Por ejemplo, el norteamericano Jacob Abbott, en su biografía de Ricardo III, aseguró que Gloucester había forzado a Anna Neville a casarse con él, a pesar de que ella intentó huir sin éxito y la retuvo en un matrimonio por la fuerza. Jacob no sustenta sus afirmaciones con ninguna evidencia, mismo caso el del historiador Michael Hicks, quien en su libro Anna Neville, la reina de Ricardo III, retoma escenas de la obra de Shakespeare para señalar a Ricardo como un acosador de menores por su manera de seducir a Anna Neville, y además lo acusa de quererse quedar con las propiedades heredadas por la menor de las Neville. Pero, ¿qué dice verdaderamente la evidencia? En su libro Las últimas consortes Plantagenet, género e historiografía, la historiadora y medievalista británica Kavita Motan-Finn analiza uno a uno los documentos relacionados con Anna Neville, dejando de lado a los cronistas Tudor, y concluye que Shakespeare no tenía base alguna para sus afirmaciones. En realidad, la información que existe sobre ella es tan escasa que apenas conocemos algunos hechos de su vida, mismos que anotan historiadores como Petronell Cook y Sarah Griswood, y que reproducimos a continuación. Ricardo III y Anna Neville se conocieron a inicios de la década de 1460 cuando eran niños. Ambos convivieron durante años en el castillo de Middleham en Yorkshire bajo la tutela del padre de Anna y mano derecha del rey Eduardo, Ricardo Neville, 16º conde de Warwick, el hacedor de reyes. No obstante, tomaron rumbos separados en 1469 cuando Warwick se rebeló contra el régimen de Eduardo y pactó con Margarita de Anjou, la reina Lancaster exiliada en Francia, para derrocarlo. Como parte del trato, Ana debió casarse con el hijo de Margarita, Eduardo de Westminster, mientras que Ricardo y el rey huyeron a Borgoña. En 1471, ambos regresaron a Inglaterra y recuperaron el trono tras luchar en Barnet y Tewkesbury, donde el hijo de Margarita y el padre de Ana encontraron la muerte. Tras la batalla, Ricardo volvió a solicitar la mano de Ana en matrimonio, solo para descubrir que ella había desaparecido de la vista pública. Sin embargo, nada nos indica que Ana estuviese huyendo o que se negara a casarse con él. Según la crónica de Croyland, que es bastante hostil con Ricardo III en ciertos puntos, fue Jorge, duque de Clarence, el cuñado de Ana, quien la retuvo y ocultó en una cocina de Londres a fines de 1471 disfrazada de sirvienta para evitar que ella y Ricardo se casaran, porque quería conservar las extensas propiedades del condado de Warwick y Salisbury, la cuantiosa herencia de las Neville. Pero Ricardo la encontró y colocó bajo santuario en la iglesia de San Martín el Grande. Se casaron entre 1472 y 1474, y aunque ciertamente Ricardo era 4 años mayor que ella, Ana superaba los 16 años, edad suficiente para casarse y formar una familia en la Edad Media. Nótese el caso de mujeres contemporáneas como Margarita Beaufort, quienes tenían su primer hijo en la adolescencia. Por lo que no era menor de edad. Además, Ana era viuda, lo que le daba el poder de aceptar o rechazar un matrimonio. Por otro lado, tengamos en cuenta que Jorge, hermano de Ricardo, no estaba de acuerdo con el enlace, y de no querer casarse, Ana hubiera solicitado su protección, pero nunca lo hizo. En cuanto al despojo,
Es verdad que en la Edad Media la propiedad de una mujer pertenecía a su marido, y se esperaba que ella trajera propiedades o dinero al matrimonio. Sin embargo, es importante aclarar que un acta del Parlamento, que todavía sobrevive, fechada en 1474, establece que en caso de separación, Ricardo podría conservar el patrimonio de Ana solo si él no se casaba con nadie más. De lo contrario, todo pasaría a manos de ella. Dicho acuerdo no era nada común porque establecía una protección económica para ambas partes. Ahora, en términos generales, es imposible definir los sentimientos que tenían el uno por el otro, pero para los estándares de su época, el matrimonio fue considerado un éxito. No hay indicios de escándalos, amantes o discusiones maritales, y por el contrario, parecen haber llevado una vida conyugal en armonía y cordialidad. Finalmente, la leyenda del envenenamiento tiene su origen en el siempre objetivo Polidoro Virgilio, quien afirmó en su libro: poco después Ana, ya sea que la despacharan con tristeza o con veneno, murió, añadiendo así un crimen más a la lista de Ricardo, el feminicidio. Como ya lo explicamos, Virgilio no es una fuente contemporánea y mucho menos confiable. No hay evidencia de asesinato o envenenamiento, algo que sin duda los enemigos de Ricardo hubieran aprovechado. Todo lo que se sabe es que Ana padecía una enfermedad respiratoria que se consideró contagiosa, probablemente tuberculosis. Es importante tener en cuenta que ninguna autoridad extranjera que visitó la corte en esa época reportó sospechas de envenenamiento, por lo que el mito del esposo asesino y acosador de Shakespeare es, como hemos visto, solo ficción. Número 6. En su saga La Guerra de los Primos y las series derivadas de sus novelas, Philippa Gregory nos asegura que Ricardo III tuvo una relación amorosa con su sobrina Isabel de York, con quien además planeaba casarse incluso antes de que su esposa Anna Neville muriera. La novelista inglesa se justificó con una carta escrita por Isabel de York en febrero de 1485, un mes antes de la muerte de Anna Neville, donde según ella, popularmente se acepta que Isabel declara su amor y su deseo carnal por Ricardo, así como su anhelo por convertirse en su esposa. Sin embargo, es necesario analizar la situación a detalle. En principio, la carta ya no existe y no hay evidencia de que alguna vez existiera. La única versión de dicha carta la realizó Sir George Bock en su escrito Historia del Rey Ricardo III, publicado en 1646, en el cual Bock nos asegura que Isabel de York le escribió al duque de Norfolk, un hombre cercano a Ricardo, y esta carta permaneció oculta en una bóveda familiar. Fueron ellos quienes le permitieron a Bock leerla por unos minutos, para después destruirla, a partir de lo cual él intentó reconstruir su contenido en un manuscrito. El problema es que el manuscrito original se dañó durante un incendio y solo sobrevivieron algunas palabras del texto original, donde se puede leer lo siguiente. Ella le rogó al duque de Norfolk que fuera su mediador en la causa del matrimonio con el rey, quien era su única alegría y hacedor en el mundo, y que ella era suya, de corazón y pensamientos. Ella insinuó después que febrero pasaba y temía que la reina... Como vemos, la versión original no menciona deseo carnal, ni deseo de que la reina Ana muriera, ni siquiera refleja un amor romántico o incestuoso. Es la carta típica de una súbdita refiriéndose a su príncipe en términos propios de la época, lo cual corresponde con el comportamiento de Isabel de York, quien nunca se involucró en escándalos y fue descrita como una mujer devota, madre y esposa abnegada. Pero además, esta carta tiene un contexto interesante que pocos novelistas analizan. Días después de la muerte de Anna Neville, Ricardo envió un emisario a Portugal para negociar su matrimonio con Juana de Portugal, hija del rey Alfonso V. Dicho emisario tenía instrucciones de negociar otro matrimonio entre Isabel de York y el duque Manuel I de Portugal. Así que efectivamente Ricardo III tenía previsto un enlace matrimonial para su sobrina Isabel, pero no era con él, y es muy posible que Isabel de York se refiriera a ese matrimonio en su carta, pues de haber sido amante de su tío, como Gregory y otros novelistas afirman, Isabel hubiera tenido que manifestarle personalmente sus anhelos, sin necesidad de intermediarios. Habiendo descartado la carta,
Creemos justo analizar los hechos históricos que dieron lugar al mito del incesto. Un cronista anónimo que se hizo llamar el Continuador relató en la crónica de Croyland que durante la Navidad de 1484 surgieron comportamientos escandalosos y depravados dentro de la corte de Ricardo III. El cronista no explica a qué se refiere exactamente, pero remarca que en las celebraciones de la corte, la reina Ana Neville lució un vestido casi igual al de Isabel de York, quien había sido declarada ilegítima y por ende no debía usar colores exclusivos de la realeza, como el púrpura, ni materiales como el oro en sus ropajes. Su atuendo despertó todo tipo de cuestionamientos, como ¿por qué se le permitían esas libertades? ¿Quién se las permitía? ¿Y qué indicaba el hecho de que su vestido fuera tan parecido al de la reina? El Continuador concluye que Ricardo estaba interesado en reemplazar a su esposa con su sobrina Isabel, y afirma que se proponía realizar esta boda inescrupulosa. No sabemos si el Continuador fue testigo presencial de los hechos o simplemente escuchó la anécdota, pero lo cierto es que para enero de 1485 rumores circulaban por todo Londres. Virgilio narra que Ana Neville incluso confrontó públicamente a Ricardo III sobre los rumores y que él respondió con palabras dulces y falsas caricias. Anécdota que no aparece en ningún otro lado y es imposible de corroborar, pero que no podemos tomar como cierta considerando la poca imparcialidad del propagandista Tudor. Lo cierto es que tras la muerte de la reina Ana en marzo de 1485, los rumores de que Ricardo la había envenenado para casarse con su sobrina no hicieron sino aumentar. Fue tanta la molestia de los súbditos que 2 semanas después, Ricardo III tuvo que salir a desmentir las acusaciones de forma pública, en una convocatoria de Lores en el Hospital de San Juan, diciendo que nunca pensó en casarse de esa forma y que no se alegraba por la muerte de su reina, sino que sufría y se lamentaba, siendo hasta el momento el primer y único rey inglés en negar acusaciones de asesinato. Isabel, en tanto, fue enviada al castillo de Sheriff Houghton a días de distancia de Londres, y no se registra ninguna visita, ni regalos especiales o correspondencia. Los rumores tienen, además, un origen político, considerando las intenciones de los enemigos de Ricardo, quienes buscaban desacreditarle ante Europa y que perdiera seguidores. Tras todo lo expuesto, podemos concluir que esta leyenda no se basa en hechos fehacientes, a lo mucho en una situación ridículamente malinterpretada, pues es absurdo acusar a sobrina y tío de tener un amorío solo por un vestido que bien pudo haber sido nada más que un regalo, muy posiblemente consentido y apoyado por la propia reina. En conclusión, no tenemos pruebas concretas de que Ricardo III tuviera algo inapropiado con su sobrina Isabel. Número 7. Cuando se habla de Ricardo III, usualmente pensamos en él como un rey que usurpó el trono inglés, es decir, que se apropió indebidamente de una corona que no le pertenecía. Aclaremos primero que en muchos sentidos la Edad Media en Inglaterra se vio marcada por las usurpaciones, que dieron lugar a la propia guerra civil de la que hablamos. Durante los 100 años que precedieron a la coronación de Ricardo, se presenciaron 2 usurpaciones del trono inglés. En 1399, Enrique IV invadió Inglaterra y tomó por conquista la corona de su sobrino, Ricardo II, quien fue asesinado poco después en prisión. El mismo Eduardo IV tomó la corona en 1461, luego de una serie de victorias militares, pese a que ya existía un rey, Enrique VI, y ese tenía un heredero, quienes también fueron ajusticiados años después. La propia guerra entre los York y los Lancaster culminó con la toma del trono por parte de los Tudor, que debieron enfrentar rebeliones y conspiraciones lideradas por nobles yorkistas, que creían tener un derecho más legítimo. Historiadores sesgados y que no tomaron parte en los hechos como Tomás Moro y Polidoro Virgilio se refirieron a Ricardo III como un usurpador, aunque dicho término no aplica en este caso particular.
Y para explicar la razón, volvamos a la inesperada muerte del rey Eduardo IV el 9 de abril de 1483. Antes de morir, Eduardo nombró a su hermano como Lord Protector de Inglaterra, pero Ricardo no fue notificado por su cuñada Isabel Woodville. Él se encontraba en Middleham, donde fue informado por carta de las graves noticias y de una posible conspiración para apartarlo de la función pública. Acto seguido, Ricardo se trasladó a Londres y, tras encontrarse con el nuevo rey, Eduardo V, y arrestar a su concuñado Antonio Woodville bajo sospecha de traición, el Lord Protector llegó a la capital y alojó a su sobrino en la Torre de Londres mientras preparaba su coronación. Al enterarse del arresto de su hermano, Isabel Woodville y sus hijos buscaron santuario en la abadía de Westminster, mientras Ricardo los acusaba de buscar su muerte y mandaba traer refuerzos del norte para protegerse. En este punto, ambas facciones estaban enfrentadas, y las cosas se complicaron aún más cuando repentinamente entró en escena Robert Stillington, obispo de Bath y Wells, quien reveló que antes de casarse con Isabel, Eduardo IV había conocido y se había comprometido religiosamente con otra mujer noble, Lady Leonor Butler. Esto, según el derecho canónico vigente, significaba que Eduardo IV no era libre al momento de casarse con Isabel Woodville. Por tanto, el matrimonio de ellos debía ser considerado ilegítimo y por ende sus hijos no tenían derecho a heredar la corona. Cabe aclarar que no sobreviven pruebas para comprobar o refutar este hecho, además del testimonio del obispo. Como resultado de esta revelación, un comité parlamentario y la élite de Londres analizó la evidencia del precontrato y el 22 de junio de 1483 presentaron un documento confirmando a Ricardo como el único heredero legítimo y le pidieron que tomara el trono. Ricardo tomó la corona el 26 de junio y fue coronado junto a su esposa Ana el 6 de julio. 7 meses después, en enero de 1484, a través de un acta conocida como Titulus Regius, se estableció la ilegitimidad de los hijos de Eduardo IV y la legalidad del reinado de Ricardo III. Tengamos en cuenta que usurpar es tomar el poder de otro ilegalmente o por la fuerza. La toma del trono por parte de Ricardo III no fue ilegal, ni usó la fuerza, o no sobrevive ninguna prueba de ello. Aún así, es imposible para nosotros conocer las motivaciones, sentimientos y pensamientos que lo llevaron a aceptar la corona. Es probable que los miembros del consejo simplemente no quisieran un niño en el poder, considerando las experiencias pasadas que habían tenido, a lo cual debemos sumar que la familia Woodville no era popular entre la nobleza. Desde luego, es enteramente posible que Ricardo III inventara el compromiso de su hermano con Lady Leonor. Cualquiera que sea el caso, legalmente a él se le ofreció la corona. Por ello, escritores modernos como Matthew Lewis, Annette Carson y Paul Kendall Murray han desestimado el uso de usurpación para la toma del trono de Ricardo III. Número 8. En su libro La historia del rey Ricardo III, Sir Thomas More asegura que Ricardo, actuando contra el mundo y contra Dios, ordenó maliciosamente el asesinato de sus propios sobrinos, Eduardo V de 12 años y Ricardo de Shrewsbury de 9, mientras estaban alojados en los apartamentos reales de la torre. Según Moro, fueron asfixiados por James Tyrrell, maestro de caballos de Ricardo, todo en su afán de quedarse con la corona. E incluso, Moro nos ofrece una posible ubicación de los huesos de los príncipes. El problema con su escrito es que Moro tenía apenas 7 años en el momento de la muerte de Ricardo III, por ende no fue testigo presencial de los hechos, sin mencionar que escribía bajo el reinado de Enrique VIII, segundo monarca de la dinastía Tudor, donde condenar la tiranía del antiguo régimen le daba legitimidad al gobierno actual. Pese a su valor literario, el escrito de Moro está plagado de errores básicos de información. Se equivoca en edades, años y nombres, lo que hace suponer que ni siquiera verificó la información o que sus fuentes no eran confiables. Aún así, novelistas e incluso historiadores continúan tomando su trabajo como verídico, sin tener en cuenta los defectos que contiene. En cuanto a su afirmación sobre el destino de los príncipes, en el año 1674 fueron descubiertos los huesos de 2 niños dentro de los cimientos de una escalera de la torre. Estos huesos fueron exhumados en 1933 y después de un examen
Se declaró que eran los huesos de 2 niños de la edad adecuada para ser los príncipes, por lo que se asumió que pertenecían a ellos. Sin embargo, no se pudo determinar el sexo de los esqueletos ni el siglo de la muerte, por lo que nadie sabe con certeza si esos huesos pertenecen o no a los príncipes. La única información de que disponemos sobre el destino proviene del observador italiano Domenico Mancini, quien visitó Londres entre 1482 y 1483. Él elaboró un manuscrito titulado La ocupación de Ricardo III, donde postula que los príncipes podrían haber muerto, pero evita nombrar un responsable. El detallado reporte de Mancini es una valiosa fuente de información para los historiadores, pues se trata de un escrito contemporáneo de un extranjero sin preferencia por una de las dos facciones y que intenta exponer los eventos de forma objetiva, sin la moralidad que caracterizó a los demás cronistas. No obstante, debemos recordar que Mancini no conocía el idioma inglés ni era cercano a la familia real, por lo que podemos encontrar pequeños errores o omisiones en su trabajo, algo que él mismo reconoce. Muchos de sus párrafos se basan en rumores, y además el italiano recopiló la información para el arzobispo de Viena, que servía al rey Luis XI de Francia. Ese país era el que financiaba a Enrique Tudor, por lo que su imparcialidad puede ser puesta en duda. Por supuesto, esto no quiere decir que Ricardo III no matara a sus sobrinos, tal y como decían los rumores en los meses que siguieron a su muerte. Bien pudo haberlo hecho, pero no existe una sola prueba fidedigna de su culpabilidad, y todo lo que sabemos con certeza de los príncipes es que cuando Ricardo III fue coronado, ellos estaban alojados en los apartamentos reales de la torre, que en ese tiempo también se usaba como palacio, y después del verano de 1483 no fueron vistos de nuevo. Ninguna crónica contemporánea arroja luz sobre su destino. Tanto Mancini como el continuador que escribió en 1486 mencionan únicamente su desaparición. Un detalle a tener en cuenta es que para entonces Ricardo ya había sido coronado rey, por lo que ya no tendría motivo para matar a sus sobrinos, sin mencionar que Ricardo tenía otro sobrino que estaba por encima de él en la línea de sucesión, Eduardo, conde de Warwick, hijo de su hermano Jorge, quien fue legalmente imposibilitado para reinar tras la condena de su padre por traición, y que no sufrió daño alguno. Isabel Woodville abandonó Santuario en 1484 y envió a sus hijas a la corte de Ricardo, algo que jamás hubiera hecho si lo creyera responsable de la muerte de sus hijos. Probablemente el argumento más importante a tomar en cuenta es que en las ocasiones anteriores en que se usurpó el trono, los cuerpos de los reyes asesinados fueron exhibidos públicamente, lo cual era necesario para que dejaran ser foco de ataques o conspiraciones. Si Ricardo veía a sus sobrinos como amenaza a su reinado, ¿por qué no mostró sus cadáveres? Eso no tiene sentido para la época medieval. Ricardo, sin embargo, no era el único posible beneficiado con la muerte de los príncipes. No olvidemos que había otras personas con motivos más claros. Por ejemplo, Enrique Tudor, que si bien estaba en el exilio, tenía seguidores como su madre, Margarita Beaufort, que estaban bien conectados en Inglaterra y que ganaban mucho haciendo parecer a Ricardo como culpable de asesinato. Otro posible sospechoso es Enrique Stafford, segundo duque de Buckingham, quien tenía un derecho al trono por debajo de Ricardo y sus sobrinos, quien tenía acceso a la Torre de Londres en ese momento. La rebelión de Buckingham, poco después que los príncipes fueran vistos por última vez, nos indica una separación total de Ricardo, que hasta entonces era su aliado incondicional. También se ha sugerido que uno de los niños escapó y sobrevivió, pues en la próxima década hubo al menos 2 personas que afirmaron ser el menor de los príncipes. Otras teorías apuntan a una muerte causada por una de las muchas enfermedades que en la época causaban el deceso de miles de niños. Así que el destino de los príncipes será siempre un misterio que debe considerarse como tal, hasta que contemos con evidencia suficiente que permita esclarecer qué les pasó y quién fue el responsable. Número 9. Propagandistas Tudor como Polidoro Virgilio y Tomás Moro señalaron a Ricardo como el responsable de haber asesinado a un número amplio de personas.
todas a sangre fría y por motivos mezquinos. Uno de ellos es el príncipe Eduardo de Lancaster, hijo de Margarita de Anjou y esposo de Anna Neville de 17 años. Según Moro y posteriormente William Shakespeare, Ricardo III, de entonces 18 años, asesinó a Eduardo de Lancaster porque era un heredero al trono y para quedarse con Anna Neville. Ricardo ciertamente se enfrentó al príncipe durante la batalla de Tewkesbury el 4 de mayo de 1471. Sin embargo, las dos fuentes contemporáneas de estos hechos, la llegada de Eduardo IV y la crónica de Warwood, afirman que el príncipe Eduardo murió en el campo de batalla sin señalar a ninguna persona en específico. Un testigo ocular aseguró que Ricardo y el príncipe Eduardo estaban en lugares opuestos de la batalla, por lo que Ricardo no pudo ser responsable. Otra víctima de asesinato señalada por Moro y Virgilio es el padre de Eduardo, Enrique VI, el antiguo rey Lancaster. Uno de los motivos que originó la Guerra de las Dos Rosas era que el rey Enrique padecía problemas mentales que le incapacitaban para gobernar. Por eso fue depuesto por Eduardo IV y encerrado en la Torre de Londres, donde murió en 1471 tras la derrota de Tewkesbury. En su momento, se alegó públicamente que murió de puro disgusto y melancolía. Sin embargo, cronistas contemporáneos como John Warwood afirman que el rey fue ejecutado estando en la torre Ricardo y muchos otros. Philip de Comines, un escritor borgoñón que nunca visitó Inglaterra, afirmó que escuchó que Ricardo mató a este pobre rey Enrique con su propia mano o hizo que lo llevaran a algún lugar privado y se quedó quieto mientras lo mataban. Así que en este caso el mito cuenta con cierta veracidad. Pero en última instancia, el único beneficiado con esta muerte y la única persona con la autoridad de ordenar la ejecución era el entonces rey Eduardo IV, por lo que es posible que de haberse llevado a cabo, Ricardo pudo haber presenciado los hechos o ayudado a que se cometiera el crimen por órdenes de su hermano Eduardo. Número 10. En el primer acto de la tragedia de Ricardo III de William Shakespeare, el villano acusa de traición a su propio hermano Jorge, intercepta el perdón que el rey Eduardo iba a ofrecerle y luego envía asesinos a sueldo para apuñalarlo, tras lo cual muere ahogado en una barrica de vino de Malvasía. Este mito, uno de los más populares de la historia inglesa y que ha sido bien aprovechado por novelistas como Philippa Gregory, tiene su origen en los escritos de Polidoro Virgilio y Tomás Moro, basándose en crónicas posteriores, pero no hay ninguna evidencia contemporánea que sugiera que Ricardo estuvo involucrado activamente en la muerte de su hermano, y el mito del barril de vino tiene mucho de leyenda y poco de verdad. El informe más detallado al respecto lo cuenta el continuador de la crónica de Croyland, quien afirma que la ejecución, cualquiera que sea la forma que tomó, se llevó a cabo en secreto en la Torre de Londres. Sabemos por las actas de la corte que Jorge, duque de Clarence, había estado en disputa con Eduardo IV durante algún tiempo antes de 1478 por una variedad de motivos. La relación entre los hermanos fue siempre complicada. Para empezar, Jorge había aspirado al trono en 1469, cuando se pasó al bando de su suegro Ricardo Neville, el hacedor de reyes. Si bien luego recapacitó y fue perdonado, Jorge nunca pudo vivir con el hecho de que sus hermanos tuvieran más propiedades que él, albergando un creciente resentimiento hacia Eduardo y hacia Ricardo. En 1477, tras la muerte de su esposa Isabel Neville, Jorge mostró interés en casarse con María, la heredera del ducado de Borgoña, pero Eduardo se negó, causando que Jorge abandonara la corte. Su conducta se volvió cada vez más errática y descontrolada. Ejecutó personas sin autorización real y denunció públicamente a la reina Isabel de haber causado la muerte de su esposa con veneno y brujería. El arresto de uno de sus astrólogos, a quien Jorge le había pagado para predecir la muerte del rey, así como su amenaza de cuestionar la legitimidad de su hermano, fue la gota que rebalsó el vaso. Eduardo ordenó su arresto. Él mismo presidió el juicio por alta traición y exigió que se levantara un acta de proscripción contra su hermano, que finalmente fue ejecutado en la Torre de Londres el 18 de febrero de 1478.
Según Mancini, contrario a la versión de Moro y Shakespeare, Ricardo sintió una profunda tristeza por la muerte de Jorge y siempre culpó a los Woodville de instigar su ejecución. Por supuesto que Ricardo no sea culpable de estas muertes, no quiere decir que fuera por la vida repartiendo amor y paz, claro que no. Durante su reinado ordenó una serie de ejecuciones, algunas sin juicio formal y de personas cercanas a él. Sus aliados y amigos, William Hastings y el duque de Buckingham, su concuñado Antonio Woodville, conde de Rivers, y los custodios de su sobrino, Ricardo Grey y Thomas Bond, lo cual le dio fama de ser impulsivo y despiadado. Sin embargo, todos ellos fueron acusados de traición y como Ricardo era alguacil de Inglaterra, tenía derecho a actuar como juez y jurado en estos casos, basándose en las pruebas que había visto. Cabe notar que esta evidencia se hizo pública y fue aceptada por sus contemporáneos. Aun si para nosotros parecen crímenes, no fueron catalogados así en su tiempo, sobre todo considerando que así actuaban los reyes en esa época. El propio Enrique VII, por ejemplo, fechó el inicio de su reinado el 21 de agosto de 1485, un día antes de la batalla de Bosworth, para poder ejecutar y despojar a todo aquel que había peleado junto a Ricardo III. Ricardo III murió hace 569 años y todavía sigue siendo una figura controversial, odiada o amada, justo como lo fue en su tiempo. Su nombre, a menudo asociado con el villano jorobado del teatro, se ha visto empañado por la visión sesgada de cronistas posteriores. Pero si bien fue repudiado en las décadas que siguieron a su muerte, también existieron personas dispuestas a morir por él, incluso cuando Ricardo ya estaba muerto. Muchos que lo consideraron un héroe y un hombre justo, y eso tiene que ver con que muchas de sus acciones pueden ser interpretadas de forma distinta, lo que aumenta y reabre el debate sobre si era un rey bueno o un tirano despiadado. Nuestro trabajo, sin embargo, no busca levantar juicios morales sobre su persona, sino examinar con detenimiento los hechos corroborados por varias fuentes y documentos legales, abordando a Ricardo III no como un personaje unidimensional, sino como un ser humano que vivió y creció en tiempos turbulentos, cuando Inglaterra se vio dividida por una sangrienta guerra civil y donde las decisiones políticas y personales eran realmente una cuestión de vida o muerte. La propaganda Tudor también debemos entenderla como una herramienta propia de la época, aunque lo curioso es que los Tudor acusaran a Ricardo III de usurpar el trono, asesinar a su esposa y matar a un sinnúmero de personas, incluidos niños, acusaciones bastante cuestionables, cuando la propia dinastía Tudor cometió esas mismas acciones para conservar el trono. Enrique VII usurpó la corona sin derecho legítimo. Su hijo Enrique VIII ejecutó a 2 de sus esposas, una de ellas inocente de todos los cargos imputados, eso sin contar a todos los sobrevivientes de la dinastía Plantagenet a los que mató, incluyendo una mujer de casi 60 años. Y su hija, María Tudor, la cuarta monarca Tudor, ejecutó a Lady Jane Grey, una adolescente de solo 17 años, para conservar su corona. Al igual que ellos, Ricardo debió tomar medidas para evitar que los Woodville acabaran con él, pues si ellos tomaban el control de su sobrino o del gobierno, su vida sin duda hubiera estado en peligro. La diferencia es que en el caso de Ricardo, como ya lo analizamos en el video, las acusaciones son totalmente cuestionables y en su mayoría no tienen base. Pero aún así, pues él era, después de todo, un hombre de su tiempo, más allá de cualquier otra etiqueta que podamos darle. Si te gustó esta colaboración y quieres vernos juntos nuevamente hablando de alguna serie o examinando la vida de otra figura histórica, comparte el video, dale like, suscríbete y déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Entender la historia es fundamental y Adriana y yo disfrutamos investigarla para ustedes. Nos vemos en una próxima colaboración. Hasta pronto.